Y en esa brega de la lucha por la tierra, sin duda, esta organización campesina representa algo muy importante para el campesinado y para el país. Saber que aquí estamos con dirigentes históricos que han resistido a la guerra, que han resistido a la estigmatización y a la persecución, que en sus magos y en sus palabras hemos logrado mantener la historia viva de esa apuesta por un país democrático y justo, es sin duda un baluarte para la lucha por la paz y para la democracia hoy que Colombia. Le hemos propuesto al país, lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro, que para democratizar a Colombia es fundamental, esencial, hacer la reforma agraria, que la redistribución de la tierra, de esa tierra altamente concentrada, ineficientemente usada, es fundamental para que Colombia pueda transitar hacia un campo moderno y justo, hacia la justicia con los campesinos, pero en lo fundamental para poder construir la paz. Esa reforma agraria ha adquirido en el gobierno del presidente Gustavo Petro un elemento sin precedentes. Hemos puesto el programa más ambicioso de adquisición de tierras por oferta voluntaria al centro de la apuesta de la política pública. Hoy, en el Fondo Nacional de Tierras, y no es suficiente, pero es un gran avance, tenemos más de 450.000 hectáreas, más de la mitad de ellas adquiridas de manera directa y voluntaria a propietarios y propietarias, quienes se han sumado a poner en manos del gobierno y del campesinado tierras para poder construir la paz. Pero también hemos comprado las tierras del Frisco y del Fondo de Reparación para las Víctimas. Y eso nos ha permitido que esas tierras del narcotráfico y de los ilícitos sean puestas en manos del campesinado. Y esa apuesta es difícil, porque no es una apuesta para todo el país. Es una apuesta que tiene un lugar específico, ahí donde la tierra todavía está altamente concentrada. Si democratizamos la tierra concentrada y subutilizada, democratizamos a esa Colombia y la hacemos transitar hacia la paz. Y tenemos retos inmensos alrededor de la formalización de la propiedad, del desarrollo rural, del bienestar de las poblaciones campesinas. Y les quiero contar cuáles son las 4 apuestas estratégicas en las que hemos ordenado el esfuerzo de la reforma agraria. La primera, la redistribución, la formalización y el reconocimiento de que el país necesita redistribuir la tenencia de la tierra. Como nunca antes, un gobierno ha diseñado los mecanismos más eficientes para eso. La segunda tiene que ver con el crecimiento del campo colombiano. Poder desarrollar el campo, seguir creciendo en la producción agropecuaria, permitir que la producción de alimentos en el país vuelva a estar al centro de las prioridades, tenga adecuados incentivos, tenga crédito agropecuario, tenga estímulo en los agroinsumos y nos permita hacer de las cadenas agropecuarias cadenas sostenibles, con una apuesta fundamental: transitar hacia el reconocimiento de los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina como un eje fundamental para construir la política agropecuaria. Se trata de entender en la agricultura campesina un modelo de producción diverso y sostenible, que rota sus cultivos, que cuida el suelo, que hace un uso eficiente del agua, que es compatible con los bosques. Sistemas agroalimentarios que nos permiten decir que con ellos hacemos frente a la crisis climática, que con ellos hacemos frente a la crisis del hambre y contribuimos a la alimentación de la Colombia, de la región y del mundo. Lo tercero, que creo que aquí es muy importante, el reconocimiento de las territorialidades campesinas y étnicas. Avanzar en los compromisos que tenemos con los pueblos indígenas, pero avanzar en la deuda que teníamos con el campesinado. Las zonas de reserva campesina que por décadas estuvieron en los escritorios de la administración agraria, en este gobierno se han resuelto. Zonas de reserva campesina que hoy suman 11, más de 500.000 hectáreas en reconocimiento de territorialidad campesina, con planes de desarrollo sostenible que están puestos frente a la crisis climática, frente al sistema agroalimentario campesino, pero que lo fundamental, y podría decir sin duda equivocarme de ellos, todo lo tiene: una apuesta para construir gobernanza y construir paz en los territorios del campesinado en Colombia. Tenemos una apuesta por terminar de avanzar en ello. Algo importante que hemos logrado allí
declarar zonas de reserva campesina al interior de la Ley Segunda. Esa apuesta de condición ambiental que se nos venía cerrando para el campesinado, hoy es para el campesinado una alternativa para demostrar que en manos del campesinado también se conserva, que en manos del campesinado se protege y que incluso puede ser el campesinado el mejor aliado para reconstruir y restaurar nuestros bosques y nuestras áreas de especial importancia ambiental. La zona de reserva campesina de Pradera significa en particular una apuesta del gobierno y sé que una apuesta del campesinado para decir que el campesinado está consciente y lucha frente a la transición que nos exige la crisis climática. Pero además permitimos hoy regularizar las ocupaciones al interior de la Ley Segunda, un mandato del Acuerdo de Paz, no para cambiar los objetivos de conservación y de protección de nuestros bosques, sino para reconocer que el campesinado que históricamente ha estado allí en esos territorios puede ser hoy quien siga conservando y cuidando y que el Estado tenga el deber, tenga la obligación de reconocer y procurarle los medios y los mecanismos para proteger a nuestros bosques. Y hemos avanzado en las territorialidades campesinas en el reconocimiento de otras territorialidades, que creo que es fundamental ponerlo acá. Los territorios campesinos agroalimentarios y los territorios acuáticos agroalimentarios. Pretensiones del campesinado que deben ponerse frente a la mesa para poder construir entre todos esas lógicas de gobernanza territorial. Y la cuarta estrategia ministerial del futuro, el desarrollo y el cumplimiento de la paz en común. El cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento del punto 1 de la reforma rural integral debe ser un eje transversal de la política agropecuaria. Y hablamos allí de lo anterior, de la redistribución, de la formalización, de la regularización de las áreas de la reserva forestal, pero hablamos allí también de que tenemos que hablar del desarrollo rural. Vías terciarias, educación, salud, posibilidad para que nuestros jóvenes en el campo tengan acceso a la innovación, a la tecnología, cómo construir un campo donde la juventud quiera permanecer y vea una apuesta de vida cierta. No es distinto, no sería posible si no llevamos al campo una oferta que nos permita arraigar a la juventud, a la producción agropecuaria con las posibilidades que tiene hoy el mundo. Hablamos de los distritos de riego, el riego y drenaje para la agricultura campesina. Hablamos de la comercialización de la agricultura campesina familiar y comunitaria. Hablamos de la luz y la electrificación para el mundo de lo rural. Y creo que ahí, pese a las dificultades y frente a una adenda histórica, este gobierno ha avanzado como un bigote. Hoy tenemos comunidades energéticas en las zonas de reserva campesina como una apuesta estratégica de 2 sectores. Hoy tenemos la mesa de economías campesinas y comercialización abierta y puesta de frente a las compras públicas como una iniciativa que nos permita abrir mercado. Hoy tenemos la Comisión Mixta de Campesinado con instancia de concertación que es necesaria fortalecer. Pero debo decir allí, y con esto cierro este saludo, necesitamos entender que la reforma agraria no es de un periodo de gobierno, que la reforma agraria no es un programa o una acción de un gobierno. La reforma agraria es una bandera que construye el campesinado, que lleva significándose por más un siglo. La reforma agraria debe ser una apuesta de Estado y un acuerdo estructural para democratizar al país. Y lo que puede dejar este gobierno en el marco de esa reforma agraria son esos cimientos sólidos de la concertación, de la ruta estratégica y del fortalecimiento del movimiento social y popular para construir en un largo plazo la transformación de Colombia. Y por eso hemos propuesto reactivar los comités de reforma agraria. 30 años que llevamos de la Ley 160, reconociendo esa instancia de concertación y el más mínimo esfuerzo de los gobiernos de esos 30 años para concretarlos. Hoy tenemos más de 400 comités municipales y departamentales de reforma agraria. Y no es un contenido de la acción inmediata, es cuál es la apuesta estratégica del campesinado para lograr transformar a Colombia desde las bases sociales y populares. Es cuánto tiempo necesita la reforma agraria para que el alto nivel de concentración de la propiedad en Colombia se modifique.
¿Cuántos años necesitamos para que la tierra produzca mejor y le dé bienestar al campesinado? Y por eso hemos propuesto que hagamos un acuerdo nacional alrededor de la reforma agraria, que con los comités de reforma agraria, con la Comisión Mixta del Campesinado, nos podamos encontrar de nuevo para poder fijar ese programa al menos de 10 años que deba reivindicar al campesinado y apostarle a la redistribución de la tierra y al desarrollo rural integral y con garantías. Por eso nos queremos encontrar en Chiporá, allí donde hace 50 años un grupo político hizo un pacto para frenar la reforma agraria del 61, queremos encontrarnos con el campesinado y el conjunto de las fuerzas políticas de la nación, con las fuerzas vivas, con ese movimiento urbano que entiende la importancia del campo en Colombia, para volver a hacer un acuerdo, pero esta vez un acuerdo por la reforma agraria, por la revolución, por la IVA. Ese encuentro que haremos el 20 y 21 y 22 de febrero del 2025 en Chicorá, debemos prepararla y organizarla. Queremos proponerle a FENSUAGRO, así como al conjunto de organizaciones del movimiento campesino, que nos sentemos a dialogar sobre cuál debe ser esa cuesta decenal de la reforma agraria, para que sobre esa cuesta hagamos ese pacto. Hoy acá desde el gobierno, ojalá seguramente con gobiernos progresistas y demócratas en el futuro, pero con la posibilidad cierta de decirle a este país que la reforma agraria, más que una consigna, es una apuesta del campesinado en Colombia, frente a la cual no aflojaremos ni retrocederemos. Ese encuentro que haremos el 20 y 21 y 22 de febrero en Chicorá se enmarca en algo que también queremos proponer hoy. El 2025 será el año de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria para el Ministerio de Agricultura. Será nuestro primer acto administrativo del 2025, para decirle al campesinado, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras, que su desarrollo agropecuario, que la forma en la que producen los alimentos, que sus sistemas agroalimentarios están en el centro de la política pública y que construiremos en el 2025 todas las medidas de política y las acciones y programas que nos permitan dejar en el Estado colombiano una apuesta de reconocimiento, de fortalecimiento y de concurrencia efectiva y armónica. Y queremos que en el 2025 nos encontremos con el mundo a discutir sobre la tierra y la importancia que tiene la tierra en los conflictos ambientales y agrarios. Y le podamos decir al mundo en junio, en el Foro Global por la Tierra, que en Colombia venimos construyendo una ruta certera para transformar y reconocer, para democratizar. Y cerrando el 2025, ayer con una buena noticia, queremos cerrar el 2026, en la última semana de febrero de 2026, con la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que hemos peleado con FENSUAGRO y las instancias internacionales y que ayer la FAO aprobó de manera unánime para poder traer al mundo aquí a reconocer las luchas del campesinado colombiano frente a la dictadura. Y esta agenda 2025 y 2026 tiene que ser el soporte para que el campesinado en Colombia reconstruya los lazos de solidaridad, de gobernanza y de hermandad. No va a haber posibilidad de campesinado si no hay unidad del campesinado en Colombia. Nosotros queremos convocar y generar las garantías, respetando la autonomía de los movimientos sociales y populares, para que las fuerzas organizadas, para que el campesinado que ha brevado y luchado pueda generar el mayor movimiento de unidad que pueda permitirnos a este país ver cómo transitamos hacia la reforma agraria. No es otra cosa la reforma agraria que reconstruir la posibilidad de la vida campesina en esos territorios concentrados. No es otra la reforma agraria que permitirnos hablar de un país justo y en democracia. Y así también los queremos llamar a un momento cultural. Venimos discutiendo la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Tenemos acto legislativo, tenemos ley estatutaria,
pero necesitamos que esos jueces y criminales tengan un procedimiento, unas competencias y se rijan por unos principios. Hemos venido proponiéndole al Congreso que discuta la ley y viene avanzando el Congreso en eso. Y hemos llamado a un acuerdo entre las fuerzas políticas, incluyendo las de la oposición. Y vamos en un ambiente que puede permitir que la jurisdicción agraria sea una realidad. Pero necesitamos reforzar las voces de apoyo a la justicia agraria. Necesitamos que sea el campesinado el abanderado de ese proyecto de ley para poder decirle al Congreso que se necesita, que es necesario y que no pueden omitir su deber de discutir y de darle al país una respuesta en ese sentido. Necesitamos justicia agraria para que no sea por medio de la violencia que los conflictos, desde los cotidianos hasta los estructurales, se resuelvan en el campo colombiano. Necesitamos justicia agraria para que haya reforma agraria. Necesitamos justicia agraria para construir la paz en Colombia. Permítanos, de la mano de ustedes, que estos llamados que estamos haciendo, desde el deber que tenemos hoy, que es formular y coordinar la ejecución de la política pública del sector agropecuario, de liderar el Sistema Nacional de Reforma Agraria con el conjunto de sectores que deben convocarse al campo, lo podamos poner de presente en una gran movilización popular que respalde lo que este gobierno ha hecho para que podamos hacer de eso la fuerza necesaria para garantizar que en Colombia sigan habiendo gobiernos democráticos y progresistas que sienten las bases de esa reforma agraria. No va a haber reforma agraria si no fortalecemos y consolidamos la apuesta de movilización social y popular que el campesinado ha venido empujando y que hoy necesitamos fortalecer alrededor de las banderas de la unidad y de la movilización popular. Hagan de la mano con este gobierno nacional una apuesta cierta y viva para que el 2025 nos permita comprender a todos las luces, las perspectivas y las esperanzas que tenemos, construir un plan a largo plazo y sentar las más sólidas bases para que el movimiento campesino en Colombia reclame, defienda y construya esa reforma agraria que se nos ha negado por un siglo. Permítanle al gobierno del presidente Gustavo Petro sumarse a los sueños y esperanzas de una Colombia distinta. Construyan con nosotros la reforma agraria, porque la reforma agraria es la revolución por la vida. Muchísimas gracias.